Buenos días y bienvenidos a esta segunda mesa de este seminario sobre renovables, clima y acción exterior de España. Esta segunda mesa se ha titulado la geopolítica de la energía, pero bueno, simplemente viendo la diversidad de perfiles que tenemos en este panel, pues ya nos podemos imaginar que muy probablemente nos extendamos, digamos, más allá de estos límites de la geopolítica de la energía. Yo empezaré por presentarme. Mi nombre es Iliana Olivier. Soy investigadora principal para temas de cooperación internacional y desarrollo en el Real Instituto Elcano, y durante esta sesión, que durará un poquito menos de lo previsto, tendremos que estar terminando pues sobre las 2 menos cuarto, lo que vamos a hacer es bueno, tratar de aterrizar algunas de las ideas que han surgido en el primer panel. Además, bueno, probablemente simplemente la conversación del primer panel nos suscitan ya a todos nosotros muchos comentarios también y muchas preguntas adicionales. Tal y como hemos pensado este panel, es precisamente para mostrar u observar, digamos, esa riqueza y esa complejidad de la propia agenda política vinculada con el cambio climático, con las renovables, pero también incluso más allá, un concepto más amplio de desarrollo sostenible. Es una agenda, la Agenda 2030, de la que se ha hablado ya varias veces en el primer panel y que supone pues una revolución en las ideas, ¿no? Retomando algunos de los conceptos que se planteaban en la sesión anterior, una revolución desde el punto de vista de la propia conceptualización del desarrollo y de, digamos, todas las políticas que entrarían en acción en el momento de abordar una problemática de desarrollo. Dentro de los cambios importantes que supone la Agenda 2030 respecto a la anterior agenda, que era la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues está, por ejemplo, que se vincula mucho más la agenda de desarrollo con la propia diplomacia de los países, ¿no? Retomando también un elemento que surgió en la primera mesa. También estaría un llamamiento mucho más específico o mucho más claro a la involucración del sector privado en la agenda de desarrollo, que es algo que, de hecho, Isabel puso de manifiesto y enfatizó en la primera sesión. Y también se conceptualiza el desarrollo como una batería de indicadores o de dimensiones mucho más amplia, que incluye desde luego la dimensión social, pero también, por ejemplo, la dimensión de defensa, la dimensión de la seguridad, y desde luego también en la que es necesaria la innovación como un elemento sustancial para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y todo esto supone también, por supuesto, una revolución para la propia agenda de financiación global del desarrollo. Entonces, para hablar de todo esto, tenemos estos distintos perfiles en la mesa de hoy. Todos empezarán haciendo una breve intervención que ruego que se limite, veo a Fernando con muchos papeles, ruego que se limite a 7 minutos para luego tratar de entrar en una conversación, bueno, pues, más ligera, con una serie de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, quizás por la propia, digamos, por mostrar primero el paraguas general de la diplomacia, quizás podríamos empezar por José Antonio Sabadell, quien es en estos momentos director de la Oficina de Análisis y Previsión del MAEWEC, creo que lo he dicho bien. Hasta muy recientemente ha sido profesor asociado del Belfer Center de la Universidad de Harvard, y bueno, y también ha desempeñado distintas funciones en su perfil de diplomático en el norte de África, donde precisamente, bueno, pues como se hablaba en la primera sesión, se cruzan muchas de estas dimensiones de la acción exterior. José Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación a participar en este panel tan interesante, y enhorabuena a los organizadores, los que hemos montado eventos como sabemos el trabajo que hay detrás, y enhorabuena por el éxito. Siendo consciente del tiempo y para entrar digamos de lleno en el tema, creo que la idea de la que hay que partir es que estamos en un momento de transición. Y como todos los momentos de transición, esto conlleva una serie de incertidumbres. Sabemos dónde estamos, aunque no siempre es fácil de describirlo. Tenemos una idea de cuál será el resultado final, pero el camino para llegar de donde estamos al resultado final es complejo y realmente no sabemos cómo va a desarrollarse, porque es un periodo de décadas. En este tema, como en muchos otros de la diplomacia actualmente, lo que tenemos que hacer es gestionar el cambio. ¿Cuáles son las tendencias que definen este periodo de transición? Pues yo creo que, en primer lugar, hay que partir de la base, y se mencionaba en el panel anterior, de que salimos de un, digamos, modelo de mercado basado en la oferta, en el que los suministradores, la OPEP fundamentalmente, marcaban los términos. Arabia Saudí, como swing producer, aumentaba o disminuía su producción para
poder mantener el precio que interesaba, a otro modelo más descentralizado y más, difuso. Una segunda tendencia es el aumento de la importancia de la electrificación. Y esto, a su vez, implica nuevos modelos en términos de acumulación y en términos de distribución. Y en esta sala hay gente que sabe mucho más que yo de eso, pero que cambia radicalmente cómo se gestiona la energía. La tercera tendencia es que hay una serie de materias primas que reducen paulatinamente su importancia, como es el petróleo, y otras que la aumentan hasta el punto de que antes eran prácticamente irrelevantes, como pueden ser las tierras raras, el litio, el cobalto, y esto implica un nuevo enfoque geopolítico. Otra tendencia es la importancia del gas, que sin ser una energía renovable sí marca una transición entre la situación en la que estamos y un modelo hipocarbónico que será basado en el futuro exclusivamente en renovables. Y una última tendencia es el aumento de la importancia de Estados Unidos en este sector a través de su mayor presencia como exportador de gas y de petróleo. Dentro de esta situación y de estas tendencias de transición, ¿cuáles son los retos que esto implica? Yo creo que el primer reto es que tenemos que redefinir lo que es la seguridad energética. Hasta ahora la seguridad energética era básicamente asegurar suministro de petróleo, suministro de gas, y ahora hay que cambiar un poco esta mentalidad. En primer lugar, por el tema de las materias primas a la que hacía referencia, que no están localizadas en un solo sitio, sino que en función de los diferentes productos puede ser China, puede ser Bolivia, puede ser Rusia, puede ser otros países. Y en segundo lugar, porque las patentes y la investigación también van a marcar una diferencia, y eso también va a ser parte de la seguridad energética. Un segundo reto global sería el de la digitalización y los riesgos de ciberataques. Y esto, las amenazas para la infraestructura crítica no son solamente amenazas de ataques directos, sino que hay todo un terreno gris en el que no está definido qué es lícito y qué no es lícito. Es un terreno, virgen, que hay que colonizar jurídicamente de alguna manera. Un tercer reto, y un poco distinto de los anteriores, es utilizar instrumentos internacionales para avanzar hacia los objetivos de París de control del cambio climático. Entonces, creo que aquí hay que reconocer que hasta cierto punto nos estamos haciendo trampas en solitario en la Unión Europea. Nosotros estamos invirtiendo en energías limpias, pero a la vez estamos trasladando una gran parte de la producción a otros países que no invierten en energías limpias. Con lo cual, el CO2 que producen esos países, que va a la misma atmósfera que el nuestro, pues acaba, no digo anulando el efecto de nuestra virtud, pero sí, desde luego, reduciendo su eficacia. Y un último punto que yo creo que es especialmente importante es cómo esta transición energética va a cambiar muchos países, y muchos países clave, como Arabia Saudí o como Rusia, que están muy basados en la exportación de crudo y de gas. En el caso de Rusia, en fin, la situación actual no es especialmente fácil, pero creo que una Rusia débil es un escenario más peligroso para la Unión Europea que una Rusia fuerte, y en Arabia Saudí y otros países de la región se habla de un auténtico cambio del contrato social para pasar a un sistema en el que los regímenes políticos que han funcionado hasta ahora tienen que buscar nuevos criterios de legitimidad. ¿Cómo se traduce esto para España, para la acción exterior española? Yo creo que la prioridad, y también creo que se ha dicho en el panel anterior, es la creación de una red euromediterránea, tanto eléctrica como gasística. En el caso europeo, los retos fundamentales tienen que ver con la interconexión, tanto eléctrica como de gas. Y en el caso del Mediterráneo, y bueno, creo que aquí merece la pena detenerse un poquito más, y más allá del gas argelino, creo que hay un potencial muy importante en el sector fotovoltaico. Ya hay experiencias exitosas. En la COP22 se firmaron una serie de acuerdos que tienen un potencial importante, pero creo que hemos de ver esto más allá de la relación bilateral, más allá del sector de la energía y más allá del contexto estrictamente regional. Y ahí enlazaría con un tema que se va a tratar posteriormente, que es el de la financiación al desarrollo. Si vemos el Mediterráneo y África como un único conjunto, cosa que es en gran medida, aunque el Sahel hace a la vez de comunicación y de separación,
creo que hay que ver las cosas con perspectiva y con algunas cifras concretas. Se habla de que África subsahariana va a aumentar su población de los 1.200 millones de habitantes actuales a los 2.500 en el año 2050. Por traducir esas cifras en algo, digamos, más fácil de entender, en los próximos 50 años África tendría que crear en torno a 900 millones de empleos para hacer frente a este incremento demográfico. O dicho de otra forma todavía más simplificada, actualmente ya hay 1,5 millones de jóvenes africanos que entran al mercado de trabajo cada mes. Y esto va a ir aumentando en los próximos años. Este crecimiento tiene una influencia directa en temas de migración, evidentemente, pero también en temas de estabilidad de esos países, en temas de radicalización, en temas de terrorismo, en temas de tráficos ilícitos, y no se puede intentar solucionar un problema haciendo abstracción de los demás. Eso lleva a que la cooperación y desarrollo tiene que poner un énfasis mucho mayor en la obtención de resultados claros en temas de desarrollo, no en objetivos puntuales de lograr la construcción de un hospital, la renovación de algo, sino de desarrollar el país. Y para ello probablemente la cooperación tiene que prestar más atención al tema de generación de empleo, y el empleo lo generan las empresas privadas y no los estados, ni las agencias de cooperación, ni las organizaciones internacionales. Entonces, el tema de la energía ya de por sí tiene un potencial para crear empleo, aunque no es intensivo en mano de obra, pero puede ser la base para que otros sectores que sí son intensivos en mano de obra, por ejemplo, la agroindustria, puedan desarrollarse en el sur del Mediterráneo. Y aquí realmente nos estamos jugando el futuro de España y Europa, porque España y Europa no pueden seguir siendo las sociedades que son si el Mediterráneo y África no tienen un nivel mínimo de estabilidad y de prosperidad. Muchas gracias. De hecho, mencionabas concretamente este momento de transición, ¿no? Y la importancia también del sector privado y del sector de la energía. En este sentido, pues no sé, Pablo Collado, si quieres mencionar algo en relación con estos dos temas. Pablo Collado se incorpora a Iberdrola en el año 2006, donde precisamente ha sido responsable del área de renovables desde entonces, ¿no? Y supongo que estos 12 años sí has podido ser testigo de una enorme transición en todos estos planos, ¿no? Bueno, yo creo que para Iberdrola la transición a las renovables empieza al principio de la década de los 2000 y ha sido una decisión estratégica absolutamente clara, ¿no? Y es una apuesta que continúa a día de hoy, donde nos estamos deshaciendo de todos nuestros activos que no son renovables, y donde la apuesta de la empresa es convertirse en una empresa de cero emisiones en el medio plazo. ¿Por qué? Bueno, porque creemos realmente en lo que se está discutiendo aquí, ¿no? O sea, la implicación del cambio climático es absolutamente grave y nefasta para la sociedad, y nosotros, desde el punto de vista, por supuesto, de empresa privada, generando valor y rentabilidad para nuestros accionistas, creemos que hay mucho hueco, ¿no? Yo voy a ser muy pragmático, ¿no? Desde el punto de vista privado, ¿no? Como estás diciendo, y quería centrar un poco mi breve intervención en la competitividad de las renovables, ¿no? Estamos hablando siempre de marcos de ayuda, hemos venido a hablar de subvenciones, pero tenemos que ser conscientes, y todos, y la sociedad, y hay veces que los mensajes son erróneos, de que las renovables son hoy en día las tecnologías más competitivas que existen. No hay ninguna tecnología en el mundo que pueda competir en términos de precio contra la eólica y la fotovoltaica, y eso es una realidad. Ahora, es cierto que, estando la tecnología preparada, necesitamos esquemas, marcos de ayuda, marcos no tanto de ayuda, sino marcos regulatorios estables que no modifiquen las reglas de juego en el corto, medio y largo plazo. Nuestras inversiones son inversiones muy intensivas en capital. La Agencia Internacional de la Energía habla de que son necesarios 42 trillones de dólares para poder asumir en inversiones el crecimiento de la demanda energética. Esas inversiones, como decías, la va a hacer la empresa privada, no la va a hacer el regulador, no la van a hacer los gobiernos. Entonces necesitamos esos marcos de regulatorio estable en el largo plazo. Nosotros tenemos inversiones en las que las realizamos y tenemos que seguir manejando el activo, operando el activo 25, 30, 40 años para obtener la rentabilidad que necesitamos de esa inversión inicial. Por lo tanto, esquemas con cambios de las reglas de juego, como los que hemos tenido en España o en otros países, pues creo que son absolutamente inviables, ¿no? Entonces, la tecnología está aquí, los costes están aquí, y necesitamos ese apoyo regulatorio y esas señales de mercado que hagan tomar la decisión positiva de inversiones
y seguir aumentando la red de activos. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Pues, insisto, estabilidad y visibilidad a largo plazo. Necesitamos interconexiones en Europa, creo que se ha comentado, pero es absolutamente vital. Creo que en el primer panel se comentaba la posición de España como uno de los mejores colocados. Discrepo. Creo que somos el país en mejor posición de Europa para afrontar el reto de las renovables. Tenemos las mejores empresas, o sea, Iberdrola es líder mundial, Acciona está en el liderazgo mundial, tenemos Gamesa, Iberdrola, hoy en día más del 60% del EBITDA viene de fuera de España. Nosotros esa acción exterior ya la hemos hecho, haciendo un efecto tractor de empresas españolas que son nuestros principales suministradores allá donde vamos. Por lo tanto, tenemos el caldo de cultivo perfecto, con recurso solar y recurso eólico perfecto para asumir este reto. Ahora, tenemos que saber hacerlo. Y otro aspecto clave que en el día de hoy no se ha comentado y para nosotros es vital es el tema del almacenamiento. O sea, las renovables vienen acompañadas del efecto de almacenamiento, con la necesidad, lo has comentado tú todo brevemente, pero las implicaciones que tiene en términos regulatorios, creo que el regulador, que el sistema tiene que tener la flexibilidad para entender, aceptar y asumir que son necesarias sistemas de almacenamiento dentro del sistema. No vale con una solar que almacene, no es suficiente como para pensar que podemos eliminar el carbón y la nuclear de nuestro sistema y aumentar 70 gigavatios, llegar a 70 gigavatios de renovables en España sin tener grandes baterías que soporten eso, y tampoco es suficiente unas baterías en casa de la gente a nivel residencial, porque no sé, veríamos precios de 600 y 700 euros megavatio horas en momentos del año. No creo que eso le interese a ningún gobierno, aunque fuera poca potencia, ¿no? Entonces necesitamos interconexiones, necesitamos ser flexibles en la regulación. Y aquí el último mensaje es que tenemos que ir unidos, ¿no? Escuchaba a Isabel antes decir que el diálogo, el debate, a mí me encanta escuchar eso, porque creo que aquí o vamos todos juntos o vamos a llegar, pero vamos a llegar mucho más lento y no vamos a aprovechar la situación. La empresa, y por lo menos hablo en nombre de Iberdrola, no es el enemigo. Aquí tiene que ser un aliado estratégico absoluto. Y tenemos que escucharnos, y tenemos que sentarnos, el regulador, el operador del sistema, la empresa privada. Tenemos que escuchar las necesidades de cada uno, porque nosotros vemos iniciativas de financiación con recursos públicos, con recursos de universidades, que, bueno, puedes estar de acuerdo en interpretaciones o no, pero que creemos de verdad que algunas son totalmente erróneas, porque marcan señales de mercado que son contradictorias con los objetivos que tenemos. Pues muchas veces nos sentamos a una mesa y parece que nos estamos engañando los unos a los otros. Yo creo que es vital la cooperación, la transparencia para lograr los objetivos, y tenemos una oportunidad en España absoluta de exportar el modelo, de exportar nuestras empresas, de crear valor aquí y de ser líderes a nivel mundial, ¿no? Creo que eso pues hay que aprovecharlo. Muchas gracias. De hecho, bueno, pues el reto es de tal magnitud, ¿no?, que haría falta movilizar muchos recursos, como decías, y supongo también movilizar muchísima innovación, ¿no? Entonces, en este sentido, a lo mejor podríamos oír tu opinión, Natalia. Natalia Caldés es investigadora del CIEMAT, donde desde el año 2005 trabaja en la unidad de análisis de sistemas energéticos y lidera el área de estudios de políticas energéticas. Pues nada, muchas gracias. Me uno a los agradecimientos y a las felicitaciones al embajador y a los organizadores por esta jornada, que pone de manifiesto la necesidad de establecer este diálogo y de cooperar todos juntos, ¿no? En ese sentido, yo creo que el primer panel ha puesto en evidencia la importancia, la urgencia del tema que tenemos entre manos, y en ese sentido la necesidad de realmente que colaboremos y que rememos todos a una, ¿no? Y en este espacio hay lugar para todos. Y me gustaría, como me habéis invitado un poco desde mi punto de vista en el CIEMAT, me gustaría, pues nada, comentaros algunos ejemplos de algunas acciones que yo creo la comunidad científica en general, y lo que voy a decir es extensible a muchos centros de investigación y universidades, en qué podemos colaborar y cuál puede ser nuestra contribución ante este gran reto, que es la transición energética y la consecución de la Agenda de 2030. Claramente, una de las mayores contribuciones es el desarrollo tecnológico de nuevas tecnologías energéticas que sean más eficientes,
más baratas, para que eso no suponga un coste para la sociedad, más resilientes y más limpias en términos de emisiones de CO2, ¿no? Y en ese sentido, ante la globalización que tenemos, esto también, si España se posiciona como un referente y continúa esta senda de ser un referente a nivel de desarrollos tecnológicos, eso nos va a dar una ventaja comparativa frente a otros países, ¿no? Eso es una primera fuente de oportunidad. También la comunidad científica puede contribuir a la valoración de los recursos eólicos, solares, que hay en muchos países donde actualmente se tiene que empezar por eso, por valorar los recursos, que antes decían que pues, el recurso solar, por ejemplo, es muy abundante en aquellos países que desgraciadamente están un poco más atrás. Entonces, pues ayudarles a esa transición energética con un primer paso, que es la valoración de los recursos energéticos, es importante. También la comunidad científica puede contribuir a la búsqueda de soluciones tecnológicas que estén adaptadas a los contextos y a las necesidades de los beneficiarios, que no siempre son los mismos, ¿no? No es lo mismo estar hablando de Francia, Alemania que de Malawi, ¿no? Lógicamente, y contribuir al acceso a la energía, que eso es fundamental y lo tenemos que tener muy presente, de que tenemos que aunar esfuerzos en ese sentido, porque el acceso a la energía es un vector para el desarrollo fundamental. También un aspecto importante en el que pues, los centros de investigación creo que estamos contribuyendo es en la valoración, la estimación de los impactos de los proyectos energéticos. No estamos solo hablando del coste, pero aquí tenemos que valorar también el impacto ambiental a nivel local, global, el impacto socioeconómico, generación de empleo, efectos en redistribución, temas geopolíticos. Hay muchísimos aspectos que se deben tener en cuenta para poder dar información a los tomadores de decisiones y que hagan decisiones informadas que contribuyan al bienestar de la sociedad, ¿no? Y en esos impactos yo creo cada vez más, y por ejemplo en el CIEMAT estamos trabajando con otros centros, en realmente proponer una batería no solo de indicadores, sino de metodologías que de forma rigurosa y cuantitativa estimen esos impactos de los proyectos, de las inversiones en materia energética en los objetivos de desarrollo sostenible. Y un poco ver dónde hay aún unos gaps, ¿no? de conocimiento que es importante que vayamos solventando. También en lo referente a la toma de decisiones, yo creo que es importante pues apoyar en todo lo referente a la planificación energética a futuro, el desarrollo de escenarios, de ver qué pasaría bajo todos esos escenarios para nuevamente que los decisores políticos tomen esas decisiones más informadas, ¿no? Está claro que por los informes del IPCC que los científicos están haciendo una labor muy importante en demostrar de forma muy rigurosa los impactos del cambio climático, y eso es fundamental para que la población tome conciencia, ¿no? Y también me gustaría mencionar, para no extenderme mucho más, de cuáles son algunos de los retos, pero a la vez que pueden ser oportunidades a las cuales nos enfrentamos la comunidad científica, pero creo que en general todos los actores que estamos en esta lucha, ¿no? Fundamental, y se ha dicho, el tema de las alianzas y la colaboración, y esto muestra de que estamos aquí muchos que venimos de frentes distintos, ¿no? Yo creo que es muy importante que nos escuchemos, que hablemos, que colaboremos y que no olvidemos ninguno de los estratos, ni gobiernos, ni sector privado, ni sociedad civil. Tenemos que dar una plataforma para que realmente todos trabajemos juntos, ¿no? Y finalmente me gustaría mencionar en el ámbito científico, lo vemos cada vez más y yo personalmente lo aprecio mucho, la importancia de trabajar en equipos multidisciplinares, ¿no? Antes Gonzalo hablaba de un proyecto en el que estamos colaborando, de Horizonte 2020, donde estamos pues analizando un problema concreto que es la falta de cooperación en materia de renovables en Europa, ¿no? Y cuando formamos el consorcio, pues ahí hemos aunado pues, expertos en geopolítica, expertos modelizadores, sociólogos, gente experta, tecnólogos. Entonces, de verdad que es una riqueza y volvemos a lo de aunar esfuerzos y de que cada uno contribuya con su expertise y su conocimiento a ese reto común que tenemos por delante.
Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Natalia. De hecho, has mencionado la geopolítica, que, que ha sido una cuestión también recurrente en la mesa de esta mañana. Y bueno, en este sentido contamos con Ángel Gómez de Ágreda, coronel de aviación, quien es jefe del área de análisis geopolítico, precisamente, en la Secretaría General de Política de Defensa. Entonces, Ángel, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias desde el punto de vista personal, muchísimas gracias al Ministerio, embajador, al Instituto del Cano y desde el punto de vista personal por la oportunidad de estar aquí, pero también desde el punto de vista institucional de que esté representado el Ministerio de Defensa. Lo hablaba hace un momento ahora con el embajador, me parece que esto ya simplemente el hecho de que esté el Ministerio de Defensa aquí da una imagen de esa necesidad de integrar esfuerzos desde muchos ámbitos distintos que pueden no resultar evidentes para todo el mundo a la hora de hablar de cambio climático o de las energías renovables. Entre otras cosas porque el Ministerio de Defensa muchas veces lo tiene particularmente complicado a la hora de abordar estos temas. Cuando hablamos todos de cambio climático, comentabas hace un momento, lo de, el momento de la transición es realmente lo difícil, sabemos a dónde vamos, no sabemos cómo vamos a llegar hasta allí, y cuando hablamos de cambio climático casi todo el mundo en esta sala piensa en clima, algunos pensamos en cambio, que es lo que nos da miedo, que es lo que nos asusta, es la transición esa lo que realmente nos asusta. El clima efectivamente lo que hace es darle un carácter global a ese cambio, pero todos los cambios implican de alguna manera alguna necesidad de reacomodo de los actores que están ahí y por lo tanto un cambio también en las estructuras geopolíticas donde habrá ganadores y habrá perdedores. Tengo que dejar de leerme todo lo que escribe Gonzalo porque al final voy a acabar diciendo siempre lo que dice él, pero efectivamente lo difícil va a ser cambiar el modelo de cooperación que tenemos. No tiene que ser un modelo de que unos ganen para que otros pierdan. Tenemos que buscar el modelo en el que podemos colaborar entre todos en la construcción de un ecosistema energético para el mundo en general. Y para eso probablemente lo que tengamos que identificar sean los nichos concretos en los que podemos ofrecer cada uno de nosotros la excelencia y nuestra aportación concreta. Por eso cuando hablamos de exportar los modelos energéticos, hablábamos antes de exportarlos bien en el área regional, ahora mismo estamos transitando de una globalidad a una regionalidad, diría yo, en cuanto a la cooperación energética, porque nos vamos a estar vinculando a través de cables de alguna manera. Aspecto muy importante este de las infraestructuras, porque hasta ahora, por ejemplo, los gasoductos constituían de alguna manera ejes de cohesión geopolítica en función de los intereses compartidos. A partir de ahora van a ser muy probablemente los cables, las redes eléctricas lo que van a constituir estas redes. Entonces vamos hacia una regionalización y hacia una creciente importancia, me imagino que saldrá más adelante también, de las ciudades en el ámbito sobre todo regulatorio, en el ámbito organizativo de la transición energética. Y se ha mencionado ya antes el papel, por ejemplo, de Madrid en este caso. Pero al mismo tiempo, aparte de esta regionalización en lo que son los cables propiamente dichos, tenemos una universalización de la cooperación o de la posibilidad de cooperación en temas de energía a través de la tecnología, que es el otro nicho realmente fundamental. No es crítico el recurso. Sol tenemos todos, viento tenemos todos, lo acabas de comentar, efectivamente. El recurso crítico es la tecnología que permite aprovechar ese sol, que permite aprovechar ese viento y sobre todo, y también ha salido antes, el que permite almacenar esa energía que nos va a facilitar su distribución en tiempo y forma para el usuario. Luego, es muy importante que el modelo, que la exportación de regulación y de modelos sea en cuanto a un cambio en la forma de relacionarnos mucho más que un cambio en la forma de qué vendo yo y qué compras tú. Mi experiencia en el mundo de la energía, por contar un chascarrillo si se me permite, viene muy condicionada por un periodo de 6 meses que me pasé hace 5 años en Afganistán como jefe de la logística de todo el sector oeste del país, de las fuerzas de la OTAN allí. Mi reto era conseguir el combustible, básicamente, para alimentar las bases del sector oeste de Afganistán.
lo cual en condiciones normales no tiene gran dificultad. En Afganistán tenía un poco más, hay solo una carretera por la que tenían que transitar los camiones de gasoil que nos proporcionaban la energía a la base. Allí no había red eléctrica, allí no había absolutamente nada más que lo que traíamos nosotros en los camiones que sobrevivían al trayecto, evidentemente. Era implanteable el hecho de hacer una base ecológica, una base sostenible, una base medioambientalmente saludable. En las Fuerzas Armadas tenemos el inconveniente de que no podemos tener en cuenta la eficiencia si no maximizamos la eficacia. No nos vale ser el segundo mejor en la guerra, la segunda mejor empresa. No, o somos la primera o desaparecemos. Por lo tanto, la transición desde las Fuerzas Armadas, sobre todo en la cuestión de la movilidad o asociada a la movilidad, que serían nuestros vehículos, nuestras plataformas móviles, tiene que primar siempre la eficacia sobre la eficiencia energética. No nos vale un caza muy ecológico al que te lo derriben inmediatamente. Luego, tenemos que tener en cuenta el aspecto operativo en un sector que es uno de los mayores contaminantes, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero de la Administración y en general, pero que se ve muy condicionado por esa necesidad de tener un carácter expedicionario. Al mismo tiempo, tampoco podemos duplicar estructuras, unas para cuando no tenemos que ser ecológicos y otras para cuando sí. ¿Qué estamos haciendo al respecto en las Fuerzas Armadas? Estamos investigando. Tenemos en el INTA tenemos varias iniciativas de investigación, entre otras sobre almacenamiento de pilas de hidrógeno, por ejemplo. En Huelva tenemos un instituto muy interesante sobre el tema. Estamos viendo también qué contribución estamos haciendo en cuanto a la captura de carbono en todas nuestras instalaciones, en nuestros campos de maniobras, en nuestros campos de tiro. De alguna manera intentando ver cómo estamos equilibrando y qué huella estamos dejando para intentar mitigar en la medida de lo posible nuestra contribución a este cambio que tanto nos preocupa desde el punto de vista en que vamos a ser los primeros respondedores ante las consecuencias las consecuencias geopolíticas y las consecuencias políticas que va a tener este cambio. Se ha hablado también, y me parece importante, del cambio de importancia geopolítica de los recursos. Hemos pasado o estamos pasando de una importancia del recurso propiamente dicho, de dónde está ubicado, a la importancia de dónde está la tecnología, de quién tiene el talento. Ese va a ser el siguiente campo de batalla. Ahí discrepo un poco entre la relación que has hecho entre la importancia de Rusia y de Arabia Saudí. Rusia evidentemente es un actor geopolítico, lo ha sido siempre, con petróleo y sin petróleo. Arabia Saudí es un actor geopolítico artificial, si quieres, en este caso, muy basado en la coyuntura económica y geopolítica del momento. Pero sí va a haber una transición en cuanto a los países que van a tener capacidad y las empresas que van a tener capacidad en el futuro en función de su capacidad para liderar esa transición, como también comentabas. Y esa transición no empieza a las 12 del mediodía de dentro de 12 años o de 15 años, que se ha comentado que es el plazo que tenemos. No. El cambio climático, la transición a las renovables no se va a producir incrementalmente, no vamos a tener de repente dentro de 12 años vamos a poner las renovables en marcha. No, es algo en lo que estamos trabajando ya y en lo que tenemos que liderar desde ahora. Porque el que no lidere le va a pasar como a las Fuerzas Armadas, va a ser el segundo en la guerra y por lo tanto va a quedar fuera de juego. Muchas gracias, Ángel. Bueno, entonces todos habéis hablado de una transición que está en marcha ya, pero que también es costosa y demandante de recursos. Y bueno, pues en ese sentido es particularmente interesante la aportación de Fernando Jiménez Ontiveros, quien es en estos momentos responsable del FONPRODE, que es el Fondo para la Promoción del Desarrollo, la herramienta de cooperación financiera de la cooperación española. Fernando además acumula una extensa experiencia precisamente con otras herramientas de este tipo y bueno, con el FOMIN concretamente, ¿no? Entonces, cuando quieras, Fernando. Bueno, muchas gracias. Básicamente yo creo que, habida cuenta de
las intervenciones previas, yo querría centrar mi breve, espero, intervención en varias ideas acerca de dejarles con alguna idea de cómo estamos planteando desde el ámbito de la cooperación financiera la articulación de instrumentos, de iniciativas y la estrategia en el campo de energías renovables. Ya el secretario de Estado esta mañana indicó el compromiso y realmente ya histórico en los últimos 30 años de España con la financiación internacional del cambio climático, de la prevención del cambio climático, obviamente. Eso se basa tanto en el apoyo público y en el aumento de recursos. Se ha hablado de esos 900 millones de euros de compromiso anual desde el 2020, alinearnos con el apoyo a las contribuciones determinadas nacionales, los NDCs del Tratado de París. Y el tercer punto, que es en el que yo me voy a centrar por la falta de tiempo, que es cómo integramos nuestra cooperación en todos los instrumentos internacionales y cómo involucramos a otros actores, ¿no? Entonces, yo querría dejarles para el debate y con 4 ideas. Yo llevo 1 año y 10 meses en la agencia al frente de la cooperación financiera y los mexicanos se llamarían un nuevo paradigma, ¿no? El nuevo paradigma de la cooperación financiera yo creo que pasa primero por una activa participación en los instrumentos e iniciativas europeas. O sea, nosotros desde la agencia lo que hemos visto es que tenemos un prestigio institucional a nivel de cooperación técnica y de capilaridad en los países y de influencia con programas de cooperación técnica, con las oficinas de cambio climático, etcétera. Pero, digamos, a nivel ya de cooperación financiera y de articulación con el sector privado, pues éramos los nuevos chicos del barrio. O sea, nosotros hemos ahora cerrado un mecanismo de cooperación reforzada con KfW, con la agencia francesa y con CDP. Estamos participando muy activamente en todos los instrumentos europeos, tanto desde Blending como desde el Plan de Inversiones Exteriores, en el que querría detenerme un poco más. Y esto viene apoyado también de manera soft con iniciativas muy interesantes de la Comisión, como Euroclima Plus, que está vinculado a toda una serie de medidas de asistencia técnica que generan luego oportunidades de financiación, y también con el COMSA 3, que es el Pacto de Alcaldes de África Subsahariana. Bueno, entonces, primera idea, tenemos que estar internacionalmente, y creo que eso ya lo vamos consiguiendo. Hemos firmado acuerdos de cofinanciación con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y en el Plan de Inversiones Exteriores, y creo que eso es un éxito colectivo, aunque ahora hay que pasar de las musas al teatro. Se nos ha adjudicado en nuestra alianza estratégica con Cofides 3 iniciativas nada menos, una muy ambiciosa de ciudades resilientes con el Banco Mundial, que va a movilizar hasta 500 millones de euros, otra Inclusify, se le llaman, ¿no? que es muy buenos poniendo nombres en Bruselas, que es de apoyo, de análisis de los flujos migratorios, de las raíces de la migración y de la inclusión financiera, y la tercera, en la que ha tomado liderazgo Cofides, que es precisamente de energías renovables. Entonces, segundo, nuevos instrumentos financieros, es decir, sin desmerecer la cooperación técnica, si todo el mundo y mis colegas han hablado de la importancia del sector privado como generadora de infraestructuras, de tecnologías, de empleos dignos y decentes en una economía verde, habrá que estudiar cómo podemos nosotros desde los poderes públicos y desde la cooperación alinear, preguntarle al sector privado español y de los países beneficiarios qué necesitan, qué está impidiendo que ellos puedan invertir y que puedan aportar, como vienen haciendo, el 90% del PIB y del empleo. Y yo querría destacar en este sentido, por tanto, la importancia del Plan de Inversiones Exteriores, y me voy a centrar en los 3 minutos que me quedan, o así, en este tema, ¿no? Realmente hay una iniciativa muy interesante de 1.500 millones de euros en garantías, que es el Plan de Inversiones Exteriores, que lo que intentan precisamente es movilizar en ese sentido al sector privado. Para eso lo que hay que hacer es investigar primero. O sea, esto forma parte del Plan de Inversiones Exteriores, tiene todo un primer elemento del que ya se ha hablado, que es fundamental, que es el de los marcos regulatorios estables, es decir, las asociaciones público-privadas son un matrimonio a 20 años, que sin divorcio muchas veces, y por tanto el tener un marco estable que prevenga
pues el catálogo de 15 diferentes tipos de riesgos que puede haber es fundamental. Para eso se está buscando, junto con las autoridades europeas, uno, un diálogo con todos los socios del sector privado, dos, una articulación de marcos regulatorios realmente estables y tercero, apoyo a financiación de grandes infraestructuras, se ha hablado mucho de la importancia de redes, etcétera, pero sobre todo hay un mecanismo nuevo que, hombre, tampoco es la panacea para todos los países, pero que son las garantías. Estas garantías intentan lo que llaman en inglés de-risk, es decir, reducir la percepción de riesgo que tiene el sector privado para poder invertir. De momento estamos hablando de 1.500 millones, pero en las perspectivas financieras 2021 a 2027, que van a llegar a 89.400 millones de euros, hasta 60.000 millones van a ir dirigidos precisamente a instrumentos de garantías que a su vez están conectados con inversiones del sector privado, con participaciones en Project Finance y en PPPs. Entonces, este es un instrumento fundamental del futuro y lo que se está haciendo precisamente con todos estos programas de garantías es, pues hay una relación muy extensa, hay garantías para mitigar riesgos de inversión de lo que llaman el off-taker, el adquiriente, o sea, el poder público que te tiene que comprar la tecnología, de proveedores verdes, cobertura de participaciones de capital y préstamos subordinados para inversiones en infraestructura, lanzamiento de instrumentos de capital, credit enhancement, o sea, mejora crediticia, y por tanto estamos hablando de riesgos comerciales, riesgo país y políticos, riesgos legales y regulatorios, de medio ambiente y de prevención de cambio climático. Entonces, yo lo que quería era enfatizar un punto que me parece importante a raíz del de COP24, ya voy terminando, todo el compromiso, si bien hay esta coalición de los unwilling que han dicho, ¿no? Pero yo creo que los compromisos que ha habido de Alemania, de Noruega, del Banco Mundial, de otra serie de instituciones públicas y privadas, van a ayudar mucho a la reposición del Fondo Verde. Yo creo que hay un dato que ha pasado un poco desapercibido, que es que tras un laboriosísimo proceso, Cofides, que es nuestro socio financiero y advisor, está acreditado en el Fondo Verde. Entonces estamos en el proceso de diseñar una estrategia conjunta con Cofides para poder beneficiarnos más en cofinanciación de este Fondo Verde y poder, por tanto, llevar a ese sector empresarial del que yo siempre presumo, y está aquí Iberdrola, que es la primera, segundos en capacidad eólica, terceros en fotovoltaica en Europa, pues realmente acompañarlo, porque en la cooperación de hoy en día hay que tener instrumentos financieros complejos y sofisticados, hay que ir de la mano del sector privado. No nos piden solo dinero, nos piden qué sabe hacer España y qué puede contribuir, y por tanto ese falso dilema de cooperación internacional versus internacionalización hay que dejarlo ya obviado, como también hay que dejar obviado que no se puede prestar a países pobres. La Agenda 2030 habla de corresponsabilidad, habrá que reforzar los indicadores, pero esa es la vía, porque si no, no vamos a poder financiar los 2,5 trillones anuales que necesitamos. Entonces, yo quiero terminar diciendo que este año, que va a empezar el 2019, yo creo que va a marcar un punto de inflexión, esperamos, en la cooperación, porque vamos a firmar con nuestros socios y con la Comisión todas estas iniciativas de ciudades resilientes, de energías renovables, porque vamos a hacer esta estrategia con Cofides, porque vamos a intentar coordinar mucho más con comercio y con otros fondos y otras posibilidades y hacer una gran labor divulgatoria con el ICEX y con otras entidades, y por tanto yo soy de naturaleza optimista, pero creo que en este caso con cierta base. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya por último, también sobre este mismo tema de financiación global del desarrollo y financiación de la Agenda 2030, intervendría mi colega en el Instituto, Aitor Pérez. Aitor es investigador asociado senior, trabaja también en cuestiones de cooperación internacional y desarrollo y además pues tiene una extensa experiencia en evaluación de diversos proyectos relacionados tanto con la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como con la propia Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, Ileana, y muchas gracias al Ministerio y al embajador Montalbán por esta invitación. Sí, mi presentación está muy relacionada con la que acaba de hacer el gerente del FONPRODE, Fernando. Me había planteado traer algunos números sobre la dimensión financiera de este tema que estamos hablando aquí, que es el cambio climático, la transición energética y la acción exterior, concretamente la
financiación internacional del desarrollo, la participación de la acción exterior española en esta financiación internacional del desarrollo. Bien, en realidad este ejercicio de poner números, de mirar con ojos de financiero a la Agenda 2030, pues ya se hizo durante la conferencia de Addis Abeba sobre financiación del desarrollo, y hubo una serie de insumos de un grupo de trabajo de Naciones Unidas y un comité intergubernamental de expertos que se dedicaron ya a estimar cuánto costaría, cuáles serían las necesidades de inversión para hacer frente a los objetivos de los que estamos hablando aquí y otros más. Isabel Garro nos ha explicado que efectivamente los objetivos 7 y 13 relacionados con cambio climático y energías renovables en realidad están dentro de una agenda de 17 objetivos donde se conservan todavía las grandes aspiraciones de lucha contra la pobreza que ha tenido la comunidad internacional y que todavía sigue teniendo, aunque estemos hablando ya también de otras cosas, y otros objetivos de infraestructura económica relacionado con la industrialización, la innovación, el empleo y el crecimiento económico. Entonces, por resumir lo que fueron el trabajo de todos estos expertos de la ONU y de distintos gobiernos, la conclusión es que la concertación de estrategias financieras internacionales pasaba from billions to trillions. Básicamente pasábamos de hablar de miles de millones en español a hablar de billones en español, ¿no? Concretamente, los objetivos del desarrollo del milenio, en la perspectiva de 2015 y con un ámbito de actuación hasta 2030, era bastante barato. En ese momento se estimaba que serían 100.000 millones de dólares de inversión anual llevar a término la agenda inacabada del milenio. El problema mayor estaba en los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, tanto los económicos, que sería la partida mayor, la vinculada con infraestructura, empleo, innovación, etcétera, que esa sí está ya en el orden del billón de dólares anuales en español, y, por supuesto, los objetivos de los que estamos hablando aquí hoy. Concretamente, las estimaciones de los expertos indicaban que para llevar a cabo esa transición energética hacia las renovables y cumplir con los objetivos de reducción de la contaminación ambiental, serían necesarios 200.000 millones de dólares anuales, 200.000 millones de dólares anuales. Pero además, como esto es una agenda que no solamente busca la sostenibilidad ambiental, sino también la equidad económica y social, completar el acceso a la energía, por ejemplo, los 1.600 millones de personas de bajo ingreso que todavía no tienen acceso a la energía, o las zonas rurales que todavía no están conectadas, ¿no?, con las redes de distribución eléctrica, eso serían unos 100.000 millones adicionales. Si a estos se suman los planes de mitigación y adaptación que estaban estimados en inversiones de 900.000 millones de dólares al año, ya teníamos el primer billón, ¿no? El objetivo, el ODS 7 y el ODS 13, suponen una inversión de 1 billón de dólares anuales. Entonces, esta sería un poco la factura, ¿no?, los costes que tendría estos dos objetivos de desarrollo sostenible sobre los que estamos hablando aquí. ¿Cómo se va a pagar esta factura? Bueno, pues aquí hay un proyecto contable que se llama TOST, que es la medición del apoyo público financiero total al desarrollo sostenible, y está todavía en elaboración. La verdad es que ahora mismo no tenemos un sistema contable completo que nos dé una idea de cómo se está pagando esta factura, por lo menos de lo que hablamos de la acción exterior, es decir, de la concertación de la financiación pública internacional, ¿no? Pero bueno, ya hay bastantes informes que están haciendo los propios financiadores, en los cuales rinden cuentas de cuál está siendo su contribución. Y por un lado está el Fondo Verde, que acaba de mencionar el gerente del FONPRODE. Es un fondo que tiene la ambición de movilizar 100.000 millones de dólares anuales antes de 2020. Por lo tanto, sería un 10% del coste de estos dos objetivos que estamos tratando aquí hoy. Sin embargo, hoy en día el nivel de ejecución del Fondo Verde es muy bajo, ¿no? Si no tiene todavía las contribuciones financieras necesarias para llegar a ese objetivo, mucho menos tiene la capacidad de ejecutar. Estaríamos hablando de 16.000 millones ejecutados en 4 años, ¿no? O sea, unos 4,6 mil al año, y además teniendo en cuenta la financiación que está movilizando, o sea, no solamente las contribuciones del propio fondo, sino, por supuesto, todo lo que moviliza alrededor. Por lo tanto, hoy en día, todavía la respuesta del Fondo Verde es
pequeña en relación al desafío e incluso en relación a otras cifras de financiación, ¿no? Luego tenemos los bancos multilaterales de desarrollo, que realmente parece ser que tienen en su distribución sectorial, están trabajando en estos objetivos ahora mismo donde más, es decir, sería su sector prioritario en este momento, el cambio climático y la energía renovable, pero que solamente asciende todavía a 50.000 millones de dólares al año. Esto sería como la quinta parte de lo que pedían estos mismos expertos y lo que están pidiendo algunos analistas de la cuestión, como por ejemplo el Centro para el Desarrollo Global con sede en Washington. Hay que tener en cuenta que realmente la banca multilateral de desarrollo tampoco tiene un volumen tan grande de operaciones, son unos 125.000 millones de dólares anuales, por lo tanto, incluso es un actor pequeño, ¿no?, para la dimensión financiera del asunto. Luego está nuestra tradicional ayuda al desarrollo, en la que sorprendentemente están apareciendo 32.000 millones de dólares anuales relacionados con cambio climático según un sistema contable que se llaman los marcadores de Río y que consiste en que después de la cumbre de Río, es decir, hace ya mucho tiempo, todo proyecto o actividad financiado con ayuda al desarrollo que tiene una vinculación con el cambio climático recibe un marcador especial y es posible hacer seguimiento contable. Ahora bien, muchas veces la imputación es un poco flexible y ahí están todas las reglas de transparencia que todavía se tienen que poner a funcionar para que podamos contabilizar como cambio climático lo que realmente está apuntando en los objetivos del Convenio de París y lo que realmente afecta también a la transición energética, ¿no? Entonces, bueno, hay que señalar, sin embargo, que hay un movimiento interesante de cooperación técnica, y esto tiene mucho que ver con lo que decía Gonzalo Escribano, de cooperación técnica entre gobiernos para modificar la política energética en su conjunto, que es un poco el marco general en el que luego se ubican los distintos proyectos de transición energética. Por lo tanto, sí que puede ser un ámbito todavía muy interesante para tener esa influencia, para facilitar esa difusión de conocimiento y de regulación e incluso para ejercer una cierta influencia en este cambio, ¿no?, al que hacía referencia el coronel. Bien. Además, dentro de la ayuda reembolsable, evidentemente hay bastantes préstamos, es decir, ayudas que son concesionales, es decir, préstamos que son concesionales y por lo tanto computan como ayuda al desarrollo, pero que no dejan de ser operaciones financieras. Y aquí es donde aparece tal vez el dato más interesante de los que se han compartido últimamente en relación a la financiación del desarrollo sostenible, y es que una entidad que se llama el Club Internacional de Financiación del Desarrollo, en el que están los bancos nacionales de desarrollo, como por ejemplo la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco KfW alemán y también bancos de países del sur, el BNDES brasileño, Bancoldex colombiano, están reportando operaciones de 28.000 millones, no, operaciones internacionales de 28.000 millones de dólares al año en finanzas verdes y en total 220.000 millones, dando una clara señal de que la financiación pública más importante para este objetivo 7 y 13 tal vez no sea la financiación pública internacional, sino que sería la de los propios bancos nacionales. Incluso los países en los que se coinciden en la misma entidad operaciones financieras internacionales y nacionales, claramente el balance es favorable a las operaciones nacionales. Bien, esta suma al final se queda en menos de 100.000 millones de euros, es decir, ahora mismo la financiación pública internacional no está llegando al 10% de las necesidades de inversión que se planteaban al inicio en el lanzamiento de la Agenda 2030. Entonces, con esto empiezo con el balance. Estamos en un 10% de financiación pública internacional. ¿Esto es positivo? ¿Hay que ser optimista o es negativo y hay que sumarse al pesimismo? Bueno, en primer lugar, hay que decir que hay una lectura muy optimista que coincide totalmente con la narrativa de la propia Agenda 2030 y concretamente de su ODS 17 sobre alianzas y con las propias recomendaciones de la conferencia de Addis Abeba. Y es que la financiación pública internacional tiene un papel estratégico, pero no es realmente lo que va a pagar la totalidad de la factura. La financiación pública internacional tiene un papel de catalizador y un papel también de mejora de binomio del riesgo, por supuesto, por instrumentos como las garantías, y también de la rentabilidad, porque no deja de movilizar muchos préstamos bonificados. Por lo tanto, juega un papel, digamos, pionero en las inversiones, o puede jugar un papel pionero en las inversiones dirigidas a la consecución del ODS 7 y 13, pero en ningún caso un papel exclusivo como financiador. Y en este sentido hay que decir
que hay otros datos que que confirman esta visión y que nos llevan al optimismo. Por ejemplo, decía Anchón Olave que ha habido 350.000 millones de inversión en renovables anualmente en los últimos años. Bien, esta cifra de 350.000 millones ya sería superior a las necesidades de inversión que estimaron en relación al objetivo 7, en el momento de Addis Abeba. Por lo tanto, gracias a la financiación privada, efectivamente, sí que se estarían cumpliendo algunas de las expectativas, ¿no? La lectura pesimista de todo esto, ¿cuál es? Bueno, pues es un poco la del efecto Trump, que se aplica a la regulación y que se aplica a los acuerdos políticos, se aplica también a la financiación. Trump precisamente anunció la suspensión de las contribuciones al Fondo Verde a poco de llegar a Casa Blanca, diciendo que no sabía lo que era eso, ¿no? Y efectivamente se esperaban mayores compromisos en cuanto al replenishment de este fund, y bueno, no ha habido tal vez una masa crítica todavía, pero sí ha habido casos destacables, como por ejemplo el de Alemania, que ha anunciado duplicar su contribución. Pero además las ONGs sí que mantienen una lectura negativa muy relacionada con el protagonismo que está teniendo el sector privado y que está teniendo la financiación reembolsable en todo esto. Y si bien Fernando decía que estas retóricas habría que abandonarlas ya, sí que es cierto que cuando se mira la distribución geográfica de todas estas inversiones, esto sigue siendo muy desigual. Y, por lo tanto, hay una crítica a la capacidad que tiene el mundo de atender estas necesidades de inversión de manera equitativa, sin una mayor participación de la financiación pública y también la de carácter no reembolsable, porque con esas dos características, financiación pública y no reembolsable, evidentemente hay mucha mayor capacidad de dirigir determinadas inversiones a países a los que el mercado pues, asocia demasiados riesgos y pocas rentabilidades. Y me habría gustado, si hubiese tenido un poquito más de tiempo, ver cómo este balance se puede hacer también en perspectiva española. Y es que creo que la participación en estos mecanismos de financiación, los bancos de desarrollo multilaterales, los miembros del Club Internacional para Financiación del Desarrollo, las propias contribuciones al Fondo Verde, creo que también son un elemento a tener en cuenta cuando se quiere diseñar una acción exterior que no solo contribuya a las responsabilidades de cumplir con estos objetivos, sino también de posicionarse en términos de influencia y de participación, de control en los cambios geopolíticos que se están produciendo en torno a este tema. Muchas gracias. Gracias, Aitor. Quizás simplemente un apunte adicional sobre este tema, antes de pasar a la siguiente pregunta, pues quizás entre esos riesgos, ¿no?, también se van señalando el entrar en un nuevo ciclo de sobreendeudamiento de países en desarrollo, ¿no?, que pudiera llevar otra vez a ciclos como los que se vieron en los años 80 y 90, ¿no?, con todas las iniciativas asociadas de condonación de deuda. Prácticamente no, todos los que habéis intervenido habéis señalado, aunque de distinta manera, ¿no?, en visión estratégica o seguridad jurídica, pero de algún modo hay dos elementos que han salido en todas las intervenciones y también en realidad en las intervenciones de la primera sesión, que son, por un lado, la necesidad de una política de Estado, es decir, si estemos hablando de transición energética, o estemos hablando en términos que lo incluyen pero que lo superan, transición energética, importancia del clima, de las renovables en la propia acción exterior de España, ¿no?, y vinculado también a la política de desarrollo, la necesidad de una política de Estado y también la necesidad de formar alianzas. Y todos, así un poco de puntillas, ¿no?, habéis mencionado posibles obstáculos en la formación de alianzas, problemas también incluso en las narrativas, probablemente también intereses encontrados. Entonces, sí que os pediría a todos que desde vuestra perspectiva, ¿no?, que tenemos aquí distintos actores de todo el sistema, señalarais un poco cuáles veríais que son, desde vuestro punto de vista, los principales obstáculos tanto a la formación de una política de Estado como a la formación de alianzas más estratégicas y longevas, ¿no?, siguiendo lo que señalaba Fernando. Pues no sé quién se animaría a empezar. ¿Fernando? Bueno, yo la verdad es que, como contando un poco la pequeña historia, como yo vengo del área de economía y comercio y he trabajado en Tesoro y además he estado en organismos multilaterales. Ahora, cuando volví a España y me enfrenté con todo este piélago de retos, a mí me han enseñado que a las dificultades hay que llamarles retos, y oportunidades, exacto, oportunidades de mejora. Yo creo que se han mencionado mucho y de forma muy clara. Para mí, yo creo que hay que cambiar, no sé si llamarle la narrativa, pero hay que, claro, estamos tan ocupados trabajando que no tenemos tiempo para comunicar bien lo que intentamos hacer.
pero creo que si bien es verdad que no se puede poner en un bloque a todas las ONGs y que hay muchas que están entendiendo que hay tres, para mí el reto, y ya termino, es que hay tres grandes áreas que hasta ahora han funcionado un poco como compartimentos estancos: la sostenibilidad de la deuda, la internacionalización y la cooperación al desarrollo. Es difícil encontrar, claro, son agendas que coinciden, tienen elementos comunes, pero también tienen su propia y legítima área de desarrollo. A mí me parece que articular en ese sentido, para empezar dentro de la Administración General del Estado, eso es importante. Pero lo siguiente es también, si se consigue esa nueva narrativa de entender que, por supuesto, la financiación reembolsable también tiene que ser responsable, y que nosotros estamos en este momento cambiando el código de financiación responsable y desde luego muy en contacto con Tesoro y en economía para no sobreendeudar a países. Pero la realidad es muy tozuda, y la realidad es que, a pesar de la importancia, y todos lo sabéis, de la cooperación técnica, sin esta movilización financiera, y además a mí me gusta mucho también lo que has señalado, por supuesto que la financiación de ayuda oficial al desarrollo no va a hacer más que, porque claro, siempre está ese dilema: si un proyecto es financiable, ¿por qué necesita un subsidio? Y si no es sostenible, ¿para qué lo apoyas? Pero ahí se olvida ese mecanismo catalizador y de concitar intereses y sentar a una mesa. Entonces, yo creo que tiene que haber más diálogo a nivel de la Administración General del Estado. Creo sinceramente que la cooperación todavía no ha llegado a ese objetivo de ser una acción exterior. Creo que hay un continuo entre las tres y creo que hay elementos interesantes. Se acaba de aprobar por Consejo de Ministros un grupo interministerial liderado por el Ministerio de Economía para coordinar la eficacia en esta ayuda, ¿no? Pero bueno. Sí, yo estoy completamente de acuerdo en esto, y quizás lo que añadiría es que tal vez el mayor reto sea, por un lado, que esta conciencia teórica de la urgencia de dar respuesta a la situación en el Mediterráneo y en África, a la situación de cambio climático y demás, se transforme realmente en una acción concreta. Es decir, en primer lugar, ser conscientes de que esto es algo que nos va a influir de manera directa, no es simplemente una preocupación abstracta, y en segundo lugar, ser capaz de transformar esta conciencia en acciones concretas, y eso, que debería ser más fácil en la práctica en un entorno tan grande y tan variado como es la administración, siempre es difícil de generar ese animal tan esquivo que es la voluntad política. Mencionaste, Natalia, en tu intervención que precisamente en el proyecto en el que estáis trabajando se forman equipos multidisciplinares con gobierno, sector privado y sociedad civil, ¿no? Entonces, ¿qué resistencias, ¿no?, qué oportunidades se ve para la formación de esas alianzas? Yo creo que es fundamental, y al principio todos, quizá por desconocimiento, nos sentimos más cómodos o más familiarizados trabajando con los nuestros que hablan nuestro mismo idioma, ¿no? Pero me ha gustado mucho lo que comentaba Isabel, creo, en el panel anterior, que la Agenda 2030 es como un lenguaje común que todos debemos integrar en nuestro ADN, y ese debe ser como el nexo, ¿no? Y entonces, a partir de eso, cada uno pues que sea consciente de sus limitaciones, pero también de sus posibles aportaciones. Entonces, que todos necesitamos un poquito de todos para asumir este reto, que desde luego, bueno, ya se ha mencionado varias veces, ¿no?, que no es nada fácil y hay mucha urgencia. Entonces, tenemos que remar todos a la una. Entonces, todo el mundo tiene cabida. Muchas gracias. Quizás, Pablo, ¿quisieras añadir algo? Yo creo que un poco, en línea con lo que estamos comentando del mensaje, creo que es súper importante tratar de evitar la polarización en este sentido, que ya se ha comentado también en el primer panel, ¿no? Yo creo que en este país, que somos del Madrid o del Barça, de blanco y negro, pues es que parece que toca estar a favor o en contra de este tema. Yo creo que tenemos que estar de acuerdo que esto es un problema común, que es un problema que da igual de qué partido político, de qué color vengas, es un problema que nos va a afectar a todos, ¿no? Entonces, nosotros como empresa privada, bueno, pues un poco lo que comentaba al principio, ¿no?, que no somos el enemigo, ¿no? Queremos formar parte de esto, formamos parte de esto, corremos muchos riesgos, evidentemente, y no nos vamos a flagelar por ello, estamos aquí para ganar dinero, somos una empresa privada, pero creemos que se puede crecer de manera sostenible en todos los sentidos, de manera sostenible y rentable.
Y yo creo que esa percepción desde los organismos públicos pues tiene que ser así, ¿no? Se tiene que establecer ese marco de confianza que establezca un poco las reglas del juego con objetivos comunes, escuchando, entendiendo y llegando a acuerdos de largo plazo. O sea, nuestras inversiones, insisto, son de muy largo plazo. Y el mensaje de la competitividad que comentaba al principio, yo vuelvo a insistir, o sea, yo creo que hoy en día en las renovables no estamos pidiendo subvenciones, no estamos pidiendo financiaciones no reembolsables en la mayoría de los casos, sí para nichos puntuales o países puntuales, pero no son necesarias las subvenciones. Son marcos estables regulatorios y condiciones técnicas del sistema que permitan una mayor integración. Entonces yo creo que entendiendo las necesidades, por eso decía muchas veces que vemos recursos públicos dedicados que a lo mejor decimos, pues no están ayudando, o desde nuestro punto de vista no están ayudando a los objetivos, ¿no? Yo creo que hay que sentarse en un entorno de verdad de confianza, y eso falta. Había pedido la palabra Aitor. Sí, yo estaba pensando un poco en lo que había dicho Gonzalo Escribano de cómo las subvenciones a las renovables durante un tiempo pues generaron también una economía política favorable a las renovables, con lo cual pues se sigue invirtiendo en renovables. También en España creo que hemos estado, por lo menos en lo internacional, en un momento en el que ha habido poca financiación. Es decir, se lanza la Agenda 2030 en los momentos de mayor caída de la ayuda oficial al desarrollo. Al mismo tiempo, la cooperación financiera reembolsable, pues por unas dinámicas que venían de años anteriores, llega también en 2015-2016 a mínimos históricos. Entonces, bueno, digamos que la financiación que podría haber engrasado estas alianzas, ¿no?, tampoco ha estado disponible, porque yo creo que si echamos a rodar, el acuerdo que puede haber en esta misma mesa acabaría estando también entre los distintos actores llamados a participar en ese tipo de alianzas. Y cuando hablamos de alianzas, que es una palabra muy vaga en este ámbito del cambio climático, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos, por ejemplo, a ese uso de garantías del presupuesto europeo con el cual entra un gobierno para garantizar a lo mejor un préstamo de una banca comercial en un país en desarrollo. Detrás va una empresa con su capital, y en paralelo a esa movilización que es para invertir en equipamientos, pues hay otras relaciones de cooperación técnica que movilizan a científicos, movilizan a funcionarios y movilizan también a empresas, por supuesto, que van a ser proveedores de esos equipamientos. Al final estamos ahí generando una serie de relaciones multiactor, multinivel, gracias también a que se está poniendo encima de la mesa el dinero que hace posible esos proyectos, sobre todo, efectivamente, desde la perspectiva internacional, en los lugares más difíciles, porque efectivamente, como se anticipaba antes, pues en España ya está preparado el dinero para hacer esa transición, solamente hace falta un marco regulatorio estable. Pero en otros lugares, y creo que esto era una de las preguntas que venían del público antes, en otros lugares, con el riesgo país, con el riesgo más alto aún en un mercado estrictamente regulado, ¿cómo se van a asegurar esas inversiones, ¿no? Pues con esa financiación disponible, creo que sería muchísimo más fácil facilitar esas relaciones y por supuesto, el Gobierno también tendría más fácil ese papel de facilitador de las relaciones que precisamente generan ese poder blando y esa capacidad de influencia, que duda cabe. Gracias. Ángel. Yo creo que no estamos ante un problema complicado, sino ante un problema complejo, en el que intervienen muchísimos factores de forma simultánea y muchísimos actores. ¿Están dispuestas las energéticas a ir a un modelo de coproducción? ¿A qué ritmo? ¿Cómo afecta eso a su modelo internacional? Porque evidentemente no podemos desgajar la parte nacional de la internacional. ¿Cómo afecta eso a la geopolítica? No solamente a nivel de empresas, sino a nivel de países. Es decir, tenemos muchos actores implicados en esta transición. Y además, un guiño al embajador, no es la única transición que estamos viviendo ahora mismo de forma transversal, porque lo importante de la energía es que es un factor transversal que afecta a muchísimos sectores. Todo se basa en la energía, todo necesita de energía. El agua al final, la solución al agua es energía, básicamente. Entonces, necesitamos no solamente regular el entorno de la energía, sino el resto de los sectores que se ven afectados por energía, que son básicamente todos. Y estamos ahora mismo sufriendo dos transiciones simultáneamente, que es la transición energética y la transición digital.
Las dos necesitan de muchos recursos, las dos se afectan mutuamente. Ha salido antes el tema de los ciberataques a las infraestructuras, sino que se lo digan los ucranianos, y estamos cambiando los paradigmas esos de los mexicanos, estamos cambiando absolutamente todo. ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, en el ámbito digital en España, en el ámbito de la ciberseguridad? Ahora mismo se han desarrollado 3 estrategias nacionales, aparte de la estrategia de seguridad nacional, se han desarrollado 3 estrategias nacionales. La marítima, la de ciberseguridad y la de seguridad energética. En el ámbito de la ciberseguridad se ha creado el Consejo Nacional de Ciberseguridad, en el cual están representados los ministerios más importantes que tienen que ver con la ciberseguridad, básicamente pues, los que nos podemos imaginar todos, incluyendo Hacienda, y los actores privados. Están las empresas, están los proveedores de servicios de Internet y están los proveedores de contenidos. De tal manera que ahí, en esa mesa, están sentados o representados por lo menos todos los intereses a nivel público y privado, y se pueden desarrollar estrategias para por lo menos avanzar todos a un ritmo que nos sea sostenible al conjunto. Un modelo similar podría ser aplicable quizás en el ámbito energético, crear una mesa nacional o europea, incrementalmente, en la que estuvieran representados todos los factores, todos los actores, de tal manera que por lo menos se tuviera una visibilidad de la complejidad que implica la transición que se está sufriendo. Muchas gracias. Si en este momento ninguno de los panelistas tiene nada que añadir, yo a lo mejor sí abriría un primer turno de preguntas al público. Podríamos recoger 3 o 4 y devolver la palabra. Sí, Fernando. Sí, mientras vamos recogiendo preguntas. Voy a decir algo políticamente incorrecto. No puedo entender cómo, con la valoración que según los propios informes del Instituto Elcano tiene la sociedad española a lo largo de todo el espectro parlamentario sobre la cooperación internacional, podemos hablar de todos estos grandes objetivos articuladores cuando la cooperación ha caído el presupuesto un 70%, cuando la cooperación financiera, que es de la que soy responsable, tenemos en España 375 millones de euros, que yo me puse muy contento cuando llegué, me parece mucho dinero al año, y hasta que vi que la agencia francesa tiene 9.000, que van a subir a 12.000. O sea, son más de 30 veces el tamaño nuestro, y yo me tengo que sentar con ellos a ver cómo colaboramos juntos. Entonces, claro, hay un potencial en estos momentos en que se habla de la transición de modelos de energía, de la matriz energética de países, la capacidad de influencia que puede dar el apoyar mediante policy-based laws, con programas de apoyo a políticas y a reformas, el sentar las bases para que la reforma que tenga la matriz energética en Colombia esté alineada con el modelo español, como bien decía también Gonzalo esta mañana, para eso tenemos que tener un modelo español. Pero creo que estamos, honestamente, tenemos que profundizar en el debate de dónde queremos estar como país y cuál es la agenda exterior, y por eso, pues insisto, conozco todos los problemas de consolidación fiscal y de déficit público y demás, pero bueno, me parece que estamos dejando pasar una oportunidad histórica de aprovechar todo el capital de 30 años de trabajo en estas áreas por el ahorro del chocolate del loro. Gracias.